Y sí, voy a estar atento ahora para que la clase no se me corte como la del viernes pasado. Y voy a minimizar pues, para que en la grabación no me aparezca mi rostro. Bueno, tú me ves ahora, pero en la grabación no queda si yo lo dejo minimizado. Ya, pues, hoy día vamos a continuar viendo lo de membrana. Ya nos faltó la parte del vasito, si no me equivoco, ya que justamente los cambios de concentración y esos ejercicios siempre han entrado y van a seguir entrando. Ya no nos vamos a sacar nunca ese ejercicio del cuerpo, por así decirlo, de la prueba. ¿Qué vimos la semana pasada? Vimos las definiciones, ya más que hacía el aplicado real, no lo vimos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo primero, bueno, los organelos que ya los habíamos visto anteriormente, ahí aparecen los organelos generales, los organelos que se repiten en las células eucariontes, las estructuras que se repiten en todas las células, como los ribosomas, por ejemplo, o el ADN o la membrana plasmática, que en realidad eso lo tiene que tener cualquier célula para poder funcionar. ¿Ya? Y lógicamente los organelos separatorios, por así decirlo, los organelos que son específicos para cada célula. Los centriolos o los lisosomas que ahí no aparecen, ya en el caso de la célula animal, y el clásico cloroplasto, la pared celular, la vacuola o tonoplasto, que hoy día vamos a pedirle prestada cierta ayuda a esa vacuola, en el caso de las células vegetales. ¿Ya? ¿Por qué hacer la separación? Porque como tienen estructuras distintas, sus funciones también pueden variar y lo que les puede pasar en ciertas concentraciones, que hoy día sí que lo vamos a ver. ¿Ya? Bueno, esto lo vimos la composición de la membrana, las estructuras básicas, ahí están las estructuras básicas, ¿ya? Los fosfolípidos y las proteínas, sí o sí, ¿ya? Ahora, las proteínas pueden variar, podemos tener proteínas integrales como podemos tener proteínas, sí, los vasos, hoy día vamos a ver vasos, y las proteínas periféricas. ¿Ya? Las periféricas son receptores normalmente en la membrana plasmática, muy común en las neuronas, por ejemplo, o en las células musculares. ¿Ya? Y las integrales en realidad están presentes en todas las células porque son las que permiten el paso de ciertas sustancias químicas, ya sea a favor o en contra de la gradiente. ¿Ya? El colesterol, que es exclusivo ya esta membrana de animal, solo por la presencia de colesterol. Ya los vegetales no tienen colesterol en su membrana plasmática porque tienen pared celular, que es la que les entrega la rigidez y la firmeza. ¿Ya? Nosotros no tenemos pared, por lo tanto algo nos tiene que dar algo de firmeza y rigidez, y en realidad esa es la función del colesterol. ¿Ya? Y el glucocálix o carbohidratos o glúcidos que se encuentran siempre hacia el lado externo de la membrana. Ya nunca se encuentran hacia el interior porque en realidad, por dos motivos en realidad no se encuentran. Uno, porque hay enzimas que degradan carbohidratos en el citoplasma, entonces aunque lograran pasar, terminarían siendo consumidas por estas enzimas. Y lo segundo es que los necesito hacia afuera para que puedan perfeccionar o pulir, por así decirlo, las funciones de los receptores, ya sea lipídicos o proteicos. ¿Ya? Particularmente más los proteicos que los lipídicos, pero también se pueden asociar a un fosfolípido, por ejemplo, y ese fosfolípido eh, adoptar características de un receptor. Entonces, los carbohidratos o glúcidos que componen esta red compleja, que es el glucocálix, se encuentra siempre hacia afuera. ¿Ya? Eso vimos la semana pasada, y bueno, y también vimos los tipos de difusión. Ya existen dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo, donde el transporte pasivo se caracteriza que no tiene gastos energéticos. Ya no hay gasto energético para transportar algo porque en realidad pasa de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. ¿Ya? Y dentro de los transportes pasivos tenemos dos, la difusión simple y la difusión facilitada. Si la sustancia química pasa por la bicapa fosfolipídica, es difusión simple. ¿Ya? Y si la sustancia química pasa, bueno, ahí está, todo. Y si pasa por una proteína de membrana, va a ser difusión facilitada. Ahora, no confundir, porque el transporte activo, sus movimientos o sus transportes se realizan siempre por proteínas, ¿ya? Pero no es una difusión facilitada. ¿Ya? Es un transporte que se está realizando contra gradiente y por eso es que tiene que ser utilizada una proteína de membrana que gaste energía. Aquí, esa proteína que está permitiendo el paso por difusión facilitada no está gastando energía. ¿Ya? Y ahí están las sustancias químicas que pasan por difusión simple y las otras que pasan por difusión facilitada, pero siempre cumpliendo la misma regla. No hay ningún gasto energético. ¿Ya? Y eso es lo importante, no pueden haber gastos energéticos.
No sé si hicimos ejercicio la semana pasada, creo que no. Podríamos partir con un ejercicio. Voy a buscar uno, tengo ahí un PPT con ejercicios. Y ese es el transporte activo, ¿ya? Y esencialmente el transporte activo va a ser un movimiento contragradiente de concentración. ¿Ya? O sea, se encuentra en un sector de la membrana, ya sea el medio externo o el interno, se va a encontrar mayor concentración de un soluto y yo tengo que moverlo hacia esa dirección. Entonces tengo que romper la fuerza de la presión del soluto. ¿Ya? Y para poder hacerlo, forzosamente tengo que, dos cosas, hacerlo por una proteína de membrana y dos, gastar energía. ¿Ya? Ese es un requisito obligatorio. ¿Ya? En realidad, más que el uso de la proteína, es el gasto energético. ¿Ya? El transporte activo siempre gasta energía y por eso, bueno, ahí está la bomba de sodio-potasio, que más hace un 2 por 1, saca sodio contra gradiente y ingresa potasio contra gradiente también. Entonces realiza un doble movimiento, pero gastando solo una molécula energética. Por eso es que me hace un 2 por 1. ¿Ya? Tan caras las cosas actualmente que qué mejor que me den algo gratis, pues ahí la bomba de sodio potasio firme junto al pueblo. Y bueno, ahí están los medios. Pues aquí quedamos, más o menos, creo que quedamos, sí. Sí, creo que sí. Bueno, ahí está el medio extracelular, ¿ya? Y ahí tenemos el medio intracelular y la membrana separatoria. ¿Ya? En los clásicos ejercicios de los vasitos, no me dicen que la membrana es una membrana plasmática, me dicen que la membrana es una membrana semipermeable. Yo presumo que es igual a la membrana plasmática. Ya, si me dicen que es semipermeable, en realidad es la membrana plasmática. Entonces ahí tengo que entrar a juzgar ese o hacer un juicio empezando el ejercicio. ¿Ya? Y ahí sería un transporte a favor de gradiente. ¿Ya? Porque los de atrás, en resumidas cuentas, las partículas, las bolitas de atrás, están presionando a las que se encuentran cerca de la membrana y las empujan. ¿Ya? Es como cuando yo me quiero bajar de una micro llena y la gente de atrás, yo estoy en la puerta y la gente de atrás me va a empujar y me va a terminar sacando. ¿Ya? Yo sin ni siquiera moverme prácticamente. ¿Ya? Así que en ese caso sería un movimiento a favor de gradiente. Distinto fuera, ¿ya? Si yo quisiera entrar a la micro, quisiera hacer eso, ¿ya? Y aquí tenemos, no sé, pues, los 4 puntitos que se ven abajo en el medio intracelular, es gente que quiere entrar a una micro que está llenísima. Entonces, para poder entrar, ¿ya? Forzosamente voy a tener que entrar empujando y ahí voy a gastar energía porque voy a empujar, pues voy, en resumidas cuentas, a hacer ese fenómeno. ¿Ya? Y la partícula, al ser empujada, es que tiene que usar una proteína de membrana de forma regular, normalmente, como decía yo. ¿Ya? Pero existen transportes que son activos, ahí están, que no necesariamente se mueven a favor o en contra de la gradiente, ya, pero como son activos, gastan energía. Y ahí está la endocitosis, por ejemplo, que involucra un gasto energético porque se pierde una porción de membrana, ya sea para ingresar un sólido o ingresar una gran cantidad de líquido para compensar. Ya muchas veces las células animales, incluso los vegetales, pueden hacer estas vesículas con líquidos, ya con fluido externo, para poder mantener cierta presión interna. Y tienen que hacerlo y prefieren sacrificar una porción de membrana y de energía para mantenerse fisiológicamente activa. Es como un mecanismo de la pinocitosis, como un mecanismo de situaciones adversas en realidad. Ocurren situaciones adversas. La fagocitosis no. ¿Ya? La fagocitosis es una característica muy común de los animales. ¿Ya? Es raro verlo en vegetales. Normalmente si lo hace un vegetal es un vegetal unicelular, ¿ya? Que no tiene una pared así consistente. Pero los animales lo hacen todos. ¿Ya? Y el mejor ejemplo es el animal que hace fagocitosis, el glóbulo blanco. ¿Ya? El glóbulo blanco se comen a las bacterias de esta forma. ¿Ya? Así que ahí, para que lo consideremos. Hasta comer, claro, justamente. Y aquí quedamos, pues, en los famosos vasitos. Y esto es lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Los famosos vasitos. Ahora, a ver, este ejemplo, sí, en cierta forma, ahí podemos, siempre para poder entender la cuestión de los vasitos, tenemos que entender que hay dos medios comparativos. Así como están, son malos ejemplos, eso. ¿Por qué los tomé? Porque siempre yo voy a comparar una solución con otra. ¿Ya? Voy a hacer la comparación de un vaso con otro. ¿Ya? No puedo definir lo que vamos a definir ahora solamente en un medio, en un vaso. ¿Ya? Tengo que tener varios medios comparativos. ¿Ya? Y todo esto se basa en el transporte pasivo. Ya siempre se va a basar en el transporte pasivo. Como que me voy a quedar con esa regla, ya de una zona de más concentración a una zona de menos concentración. Y voy a movilizar dos cosas. Y ahí aparece agua
ya que es el solvente, y un soluto cualquiera, ¿ya? Entonces yo voy a movilizar un soluto y junto con eso voy a movilizar el medio que lo transporta, que es el agua, ¿ya? Ya, pues, vamos entonces con el ejemplo de los vasitos. A ver, yo tengo ahí tres soluciones, ¿ya? Solución 1, solución 2, solución 3. Tengo una solución que está muy concentrada, que tiene mucha sal y poco solvente, ¿ya? Que podría ser el ejemplo de la solución 3, en ese caso. Si la comparo con las otras, ¿ya? Si podemos, comparo siempre esto va a ser en medios comparativos. La solución 3 está más concentrada que las otras dos, ¿ya? La solución 2 como que, pucha, está más o menos parecida a la solución 1. Son como iguales, porque la solución 1 y la solución 2 tienen 5 cubitos rojos y tienen muchas pelotitas. Habría que contarlas ahí para saber si son iguales. No las vamos a contar, pero vamos a suponer que son más o menos la misma concentración. Entonces yo voy a definir concentraciones. La solución 1 y la solución 2, por ejemplo, son soluciones que así al ojo son iguales, son parecidas, tienen los mismos solutos disueltos y tienen el mismo solvente diluido, ¿ya? Entonces yo hablo de isotónico. Isotónico porque iso en latín es igual, ¿ya? Entonces las concentraciones son iguales, tónico es concentración, ¿ya? Entonces en cierta forma decir la solución 1 y la solución 2 son isotónicas, quiere decir que tienen la misma concentración ambas, ¿ya? Ahora, la solución 2, si la comparo con la solución 3, ¿ya? La solución 2 está menos concentrada que la solución 3, que tiene tiene mucho soluto, ¿ya? Y en ese caso yo puedo decir que la solución 2 es hipotónica. Tiene menos concentración de soluto, tiene más solvente que la solución 3. Siempre en medios comparativos. Yo no puedo definir una solución solo por lo que tiene, ¿ya? No puedo, es imposible. Tengo que compararla con otra, ¿ya? Y la solución 3, al revés, si la comparo con la solución 2, podríamos decir que está altamente concentrada. Voy a bajar un poco esto porque si no, ahí sí se ve. Todo esto estaba tan bien hasta el momento que me cambié de Office. Me cambié de Office y se me descuadró todo. Ahí está. La solución 3 es hipertónica, tiene mucha mayor concentración de solutos si la comparo con la solución 2, ¿ya? Y la 2 es hipotónica, ¿ya? Hipo es poco o bajo, ¿ya? Hipocalórico, por ejemplo, tiene pocas calorías, ¿ya? Hipercalórico, tiene muchas calorías. Hiper es mucho, ¿ya? Y tónico es concentración. Entonces ahí ya me está indicando qué es qué, ¿ya? Si queda eso claro, podemos pasar al legendario vasito. Ahí está el legendario vasito, ¿ya? Este es el clásico ejercicio que se ha repetido desde los tiempos que yo di la PA. Ya yo di la última PA, por cierto, pero sí di la PA, ¿ya? Así que de ahí vienen estos ejercicios, ¿eh? Por si acaso. Eh, Así al ojo. Yo tengo un vaso que está separado por una membrana semipermeable. Y eso me genera dos medios, ¿ya? El medio A y el medio B, que podría ser, por ejemplo, el medio extracelular y el B podría ser el intracelular. En realidad eso es para el ejemplo, ¿ya? Pero a lo que voy es que esto lo que simula es que una célula tiene su propio medio interno y afuera hay un medio distinto. Y las concentraciones en realidad, tanto del medio externo como lo del interno, nunca son iguales. De hecho, rara vez lo son, ¿ya? Está siempre la célula, y por ejemplo en nuestra sangre, continuamente están tratando de equilibrarse, ya junto con la pega que tiene que hacer cada célula, como en el caso de los glóbulos rojos, que es transportar oxígeno. Ya, entonces, están continuamente siendo sometidas a diferencias de medios. Si yo tomé mucha agua, mi sistema va a tener que compensar. Si yo tomé poca agua, mi sistema también va a tener que compensar. Entonces, siempre están viendo sus medios atacados, por así decirlo. ¿Ya? Ya, pues vamos a tener dos medios entonces, A y B, separado ahí por la línea roja prepunteada que es, o prepicada, que es la membrana separatoria, ¿ya? O la membrana semipermeable, y genera dos concentraciones que tienen más o menos la misma cantidad de solvente, ¿ya? 1 litro en cada una, por lo tanto los niveles están iguales, pero hay una diferencia. Sí, 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 de hecho el A podría ser, sí, pues, podría ser el medio interno. La concentración, sí, pues, la concentración interna normalmente, no siempre, ¿ah? Normalmente tiene una concentración más baja que la del medio externo. Normalmente, vuelvo a repetir, no siempre es así, depende mucho del tejido, del fluido, pero si lo comparo con la sangre, sí.
¿Ya? Ahí sí, que lo que pusiste tú en el chat es completamente aplicado para la sangre, por ejemplo. Pero hay en ciertos intersticios, tejidos que están entre tejidos, o fluidos, perdón, que están entre tejidos, donde la concentración no puede ser la misma que la de la sangre, porque si no me descompensaría. ¿Ya? Por ejemplo, el tejido que está en las pleuras pulmonares, o el que se encuentra entre fascia muscular, en la capita que tiene el músculo, y el músculo, ¿ya? Ahí tienen que tener forzosamente concentraciones distintas. ¿Ya? Ya, pues, vamos entonces. ¿Qué es lo primero que me van a preguntar? ¿Para dónde se mueve el soluto? ¿Ya? Lo primero que tengo que considerar, aquí voy a rayar encima, después van a aparecer las flechas, pero quiero rayar encima. El soluto lo vamos a simbolizar con el color rojo, como en el ejemplo anterior. Y yo tengo que entender que todo esto se mueve siempre de forma pasiva. Ya no hay un gasto energético, no me explicitan que hay un gasto energético. Si el ejercicio lo dice, ahí tengo que considerarlo, pero si no lo menciona, yo tengo que considerar que esto siempre se está moviendo, perdón, por transporte pasivo. ¿Ya? Y hacia el A, ya que se encuentra en menor concentración, ¿cómo? Sí, pues, sí, perfecto, perfecto. Esa es la primera, lo primero que tengo que ver con estos vasos. ¿Ya? ¿Cómo se mueve el soluto? Tal cual como lo dijiste tú. La sal, ¿ya? Se va a mover de B hacia A. ¿Ya? Entonces la flecha de la sal va a ser así. Va a pasar de una zona de más, que es el B, que tiene más concentración de soluto, que es hipertónica, anotemos ese dato también, porque como esto es comparativo, ¿ya? Vamos a escribir con texto en negrita así, aquí vamos a colocar que, aquí abajo, esto es hipertónico. Hipertónico para la sal, porque tiene más concentración de sal, esto que está aquí. ¿Ya? Y el otro, por ende, es hipotónico. Y vuelvo a repetir, para la sal. Ahí sí. Ya, eso queda claro, ¿no es cierto? ¿Se entiende el movimiento del soluto? Ya, perfecto. Vamos a pasar de una zona de más a una zona de menos, de una zona hipertónica a una zona hipotónica, por lo menos con la sal. Pero aquí ocurre algo, y ocurre un fenómeno que yo no me acuerdo si lo explicamos la semana pasada o no, que se llama osmosis. ¿Ya? La osmosis es el movimiento del agua. Y el movimiento del agua ocurre también de forma pasiva. ¿Ya? En el caso de la membrana plasmática ocurre por unas proteínas que siempre están abiertas, permitiendo el traspaso de agua. Es como tener una ventana abierta. El aire entra, pero yo no lo veo que está entrando o está saliendo, y tampoco veo que está saliendo. ¿Ya? Depende esencialmente cómo esté el aire adentro, si hay corriente o no hay corriente, si entró alguien o salió alguien. Entonces, el movimiento del aire no lo voy a ver porque es transparente. Aquí pasa lo mismo. El agua no se ve cómo se está moviendo, pero sí se mueve para generar presión. Y el agua se mueve, ojo con esto, ¿eh? Vamos a anotarlo aquí con color rojo, perdón, con color azul. El agua siempre se mueve en sentido opuesto. Siempre. Esa es la definición de la osmosis. La osmosis es el movimiento del agua que se mueve en sentido opuesto a la gradiente de concentración del soluto. Si el soluto se movió de B a A, la osmosis ocurre de A a B, para el ejemplo que está ahí. Si esto hubiera sido al revés y el soluto se hubiera movido de A a B, el agua se mueve al revés, de B a A, siempre en sentido contrario, porque tiene que hacer un círculo. ¿Ya? Entonces, aquí, si esto se movió de B hacia A, el soluto, que es lo que va a generar la gradiente de concentración, por definición, la osmosis va a ocurrir en sentido opuesto. La osmosis, vuelvo a repetir, es la, no voy a anotar aquí, después lo dejo, no lo tenía escrito. Vamos a colocar un cuadro de texto. ¿Dónde estás? Es el movimiento contrario al soluto, por así decirlo, el movimiento del agua, pero que va en sentido contrario a la gradiente de concentración. Vamos a tomar este texto que está aquí y lo vamos a definir acá. Lo vamos a definir abajo, ¿eh? Voy a anotarlo en una esquinita. Copié el texto anterior, por eso es que quizás ves que hay, o el cuadro de texto anterior. Ya, ahí sí. Osmosis. Movimiento de agua, lo primero. Movimiento de agua. Contra, no, en sentido opuesto. En sentido opuesto
a la gradiente del soluto. Y no es un movimiento que se esté realizando contra la gradiente se esté gastando energía, es un movimiento contra el gradiente. La osmosis es un tipo de transporte pasivo. Lo que pasa es que esto es una cuestión que en realidad, si lo piensas bien, mira, si aquí yo tengo, para mantener esta equidad, para mantener los niveles iguales, si yo estoy sacando sal, ya le estoy sacando 5 gramos para colocar los 5 gramos acá y esto queda en equilibrio, si yo quito 5 gramos, este nivel que está aquí debería bajar y por ende este nivel debería subir. Entonces se genera el desequilibrio. Y como ahora tengo más agua en el lado A y el agua se mueve a favor de gradiente, va a pasar de A a B hasta alcanzar el equilibrio de nuevo. Por eso es que la osmosis ocurre generando ese movimiento contrario, o en sentido opuesto, en realidad, no es un movimiento contrario, que ocurre en sentido opuesto. ¿Ya? Entonces, si entra un soluto, el agua sale. Eso es lo que tengo que tener claro. Más o menos claro, ¿no? Movimiento de agua en sentido opuesto a la gradiente del soluto. Me faltó ahí, lo voy a colocar, transporte pasivo. Que sea una confusión regular. Es un tipo de transporte pasivo, por lo tanto no hay gasto energético. Es un tipo de transporte pasivo. Y vamos a bajarle un poquito el fuente para que se vea. Ahí sí. Sí, ahí se ve. Sí, queda claro, ¿no? Queda claro entonces que si el soluto se mueve en una dirección, el agua lo va a hacer en sentido contrario. Ahora, si el soluto se mueve hasta alcanzar la isotonía, ¿ya? Que alcancen los 20 gramos de sal, va a perder en realidad, va a quedar con 15 gramos de sal y la solución A que tenía 10 va a ganar 5 gramos, va a quedar con 15 y 15, ¿ya? Y el agua se va a mover de A a B, va a llegar a un punto en que el agua también va a alcanzar la isotonía. Si se alcanza el medio isotónico para soluto y para solvente, se deja de generar movimiento y ya no se mueve ni soluto ni solvente. Entonces la célula alcanza este estado utópico que es la isotonía, que no lo alcanza nunca en realidad en el organismo. Siempre va a ocurrir en nuestros medios internos, en realidad de cualquier animal que tenga una membrana que lo separe del ambiente. ¿Ya? Va a tratar de estar en desequilibrio, porque si está en equilibrio, ya no mueve nada, no podría alimentarse, no podría sacar desecho, estaría como muerta. Entonces siempre están moviendo algo para generar ese desequilibrio. Se busca equilibrarse, pero cuando se alcanza, se desequilibra de nuevo. Entonces la célula nunca tiene tranquilidad en ese sentido. ¿Ya? Ya, pues, veamos entonces, ¿qué decía aquí? Tenía una. Bueno, ahí lo vamos a ver ahora con células animales y vegetales, porque esta es otra legendaria pregunta. Vas. Ah, es que estoy con el cuadrito. Ahí sí, no he dicho nada. ¿Cuál de los dos medios A o B está más concentrado? Bueno, ya lo explicamos acá abajo. ¿Cuál de los dos medios A o B está más concentrado? El B es hipertónico y el A es hipotónico antes de hacer el equilibrio. ¿Ya? Bueno, ahí está el medio B. Según la información entregada por la imagen, ¿en qué dirección se moverá el agua? Perfecto, eso es lo que tengo que considerar. El agua se va a mover de A a B. Ya, entonces si el soluto se mueve de B a A, el agua siempre lo va a hacer en sentido opuesto para generar este fenómeno de ciclicidad. ¿Ya? Ahí está el movimiento del agua. Por eso te decía que las flechas iban a aparecer después. Antes del movimiento del agua, ¿cómo se considera el medio A y con respecto al medio B? Bueno, se considera hipotónico, y ahí lo notamos abajito, y de hecho lo determinaste tú mismo. ¿No? Y esto es lo que van a preguntar. Y aquí es cuando la cosa se puede colocar un poquito compleja. Si yo entendí que un soluto se mueve en una dirección y el agua lo hace en el sentido contrario, si yo tengo una célula que la coloco en un medio específico, voy a tener que ver si están entrando o saliendo solutos para explicar qué es lo que le ocurre con el agua. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una solución que tiene baja concentración, es un medio hipotónico, por ejemplo, como sale aquí, ¿ya? Mira qué le está pasando a la célula. No sé si ven la animación. Está entrando el agua, pero el agua entra porque el soluto sale. El citoplasma está mucho más concentrado, es hipertónico el citoplasma. Y el medio externo es hipotónico.
Entonces el soluto sale y el agua que tiene que hacer lo contrario empieza a entrar, 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 entrar. Si la célula no alcanza a equilibrarse, no alcanza el estado de isotonía, podría entrar más agua y la célula estallar. ¿Ya? En el caso de una célula animal, ¿ya? La célula vegetal no va a estallar nunca. ¿Ya? Claro, justamente, y es porque va a sacar solutos para compensar el medio externo y progresivamente ella se va a empezar a diluir. Entonces, en un medio hipotónico, los solutos salen y el agua ingresa. Ingresa tanto que, vuelvo a repetir, podría ser que estalle. Ya voy a limpiar la pantalla porque la tenía con todos los dibujos anteriores. Ahí sí, para que sea alguien. Y en el medio hipertónico, que es lo contrario, ¿ya? Si yo tengo un medio hipertónico afuera, es muy concentrado, por ejemplo, el agua de mar, ya tiene mucha concentración de sales, con respecto a mi medio interno, ¿ya? O al de las células, progresivamente va a empezar a salir agua, ¿ya? Porque el medio interno es hipotónico y progresivamente va a empezar a entrar soluto y el agua va a empezar a salir y mis células se van a deshidratar y se van a empezar a chupar, ¿ya? Porque, vuelvo a repetir, la célula va a tratar de compensarse. Entonces, una célula animal en un medio hipotónico se infla, se llena de agua y si no se compensa, revienta, como pusiste tú, hace boom, ¿ya? Y en un medio hipertónico, ¿ya? El mejor ejemplo, mira, es un ejemplo irreal, pero el medio hipotónico sería que nosotros estuviéramos nadando en agua destilada. Si yo me pusiera a flotar en un estanque con agua destilada o en una piscina con agua destilada, que entre comillas es agua pura o debería ser pura, yo voy a estar en un medio hipotónico y me voy a empezar a hinchar con agua. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos duchamos mucho rato? Ya estamos en el agua mucho rato y los tejidos se empiezan a inflar, pero no todos los tejidos, sino que solo los tejidos epiteliales son los que se inflan. ¿Ya? Claro, justamente, así mismo, y las barreras mucosas podrían verse afectadas. ¿Ya? Ahora, en un medio hipertónico, ¿ya? En un medio hipertónico, que ahí vuelvo a repetir, es el mejor ejemplo de estar flotando mucho rato en el agua de mar, ¿ya? Yo me voy a deshidratar y no me voy a dar cuenta. ¿Ya? Pero ¿cómo? ¿Por qué salgo con tanta sed? Quizás fue el sol, mucho calor. No, nada que ver. Ya fue porque el agua tiene un medio altamente concentrado. Claro, esa arruga como pasa. Y progresivamente va a empezar a perder líquido. ¿Ya? Y me voy a deshidratar. Ahora, mis tejidos epiteliales no se van a deshidratar probablemente. Lo que se va a deshidratar es la sangre. Y ese sí que es peligroso que se deshidrate. Lo primero que voy a notar es dolor de cabeza, ya porque aumenta la presión sanguínea. Eso, ya, entonces ahí están los nombres. Ojo, mira, ahí van a aparecer. ¿Qué sucede con las células animales respecto a la osmosis? Bueno, ahí lógicamente la osmosis explicaría solo el movimiento del agua, pero el movimiento de agua ocurre porque ocurre un movimiento de soluto. Y si el agua entra, el soluto sale. Y al revés, si el soluto entra, el agua sale. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Cuando una célula animal entra en un medio hipotónico, y ahí está el nombre, que esto también lo preguntan, le ocurre la citólisis. ¿Ya? Podría llenarse de agua y estallar. Si una célula animal entra en un medio hipertónico, sufre crenación. Y ahí se va arrugando, arrugando, arrugando y se podría deshidratar. ¿Ya? Otro buen ejemplo del medio hipertónico, ¿ya? Es cuando yo, no sé, pues a la hora del almuerzo me hago una ensalada y la aliño. Y todo eso aplica como soluto, ¿ya? Típico con el tomate, por ejemplo. Y me sobró tomate y no me lo comí completo, lo guardo para la tarde. ¿Ya? Y en la tarde me doy cuenta que el tomate tiene más agua de lo que tenía en un principio. ¿Por qué? Ahora, lógicamente ocurrió porque al echarle sal o al alinearla en realidad, lo que estoy transformando el medio externo es un medio hipertónico. Y para compensarse, las células del tomate progresivamente pierden agua. Pierden agua porque entra el soluto y lógicamente sufre un fenómeno de hipertonía. ¿Ya? Ahora, el tomate es vegetal, ¿ya? No es una célula animal, no sufre crenación. La crenación es exclusiva en un medio hipertónico para una célula animal. ¿Ya? Y lo mismo, la citólisis ocurre siempre en un medio hipotónico para una célula animal. Estos son solo los fenómenos animales. En una célula vegetal, ahí está, vamos a colocar los nombres al tiro, ocurre eso que está ahí. ¿Ya? Pone, claro, sí, ahí estaba viendo el chat, no lo había visto, porque ya me tiró el aviso que nos quedan 10 minutos. Pero
Por lo menos ya pesqué el aviso. ¿Qué ocurre con una célula vegetal? Ya, en un medio hipertónico, ojo, esto está al revés, ¿ah? El hipertónico está a la izquierda, el hipotónico está a la derecha. En el anterior estaba el hipotónico a la izquierda. ¿Ya? El medio hipertónico va a sufrir lo mismo, se va a arrugar, ¿ya? Va a sufrir crenación, por así decirlo. Pero la crenación no se ve, la célula no se ve arrugada. ¿Por qué? Porque lo que delimita el diámetro de la célula es la pared celular. Entonces yo no veo que la célula haya perdido tamaño, ¿ya? Veo que está marchita, ¿ya? A eso sí, el vegetal se marchita en un medio hipertónico, pierde fuerza interna, que es lo que se conoce en realidad como turgencia, ¿ya? Pierde turgencia. Entonces sufre un fenómeno en un medio hipertónico la célula vegetal, el fenómeno se llama plasmólisis. Ahí si quieres le puedes colocar entre paréntesis, eh, se marchitó. ¿Ya? El mejor ejemplo es el típico de la lechuga cuando la guardamos con aliñada y la comemos en la tarde, está marchita, ya, se plasmolizó en realidad. El medio isotónico es el medio ideal, ya la utopía a la que todos logran y cuando se consigue se pierde esa utopía, así que eso es medio extraño que ocurra, pero sí, en realidad es lo que busca la célula. Y el medio hipotónico, claro, murició en el medio hipertónico, y en el hipotónico no, al contrario. Si la célula vegetal, o sea, perdón, la célula animal podía estallar, ¿ya? Se llenaba de agua hasta su máximo y podía reventar, la célula vegetal jamás va a reventar porque la pared celular evita que explote. ¿Ya? Sería como querer inflar un globo que está cubierto por una cáscara de yeso. Va a ser imposible porque el yeso va a impedir que reviente. ¿Ya? Pero eso, ¿cómo afectaría a la vacuola? Lo mismo, la vacuola se llena de agua y llega un punto en que empieza a llenarse tanto que presiona los organelos contra la pared celular y va a llegar a un punto en que ya no va a poder seguir llenándose. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo mismo, intenta soplar un globo que está cubierto con una capa protectora como el yeso, por ejemplo. No lo voy a poder reventar, ¿ya? Porque va a llegar un punto en que el globo va a chocar con la pared de yeso, aquí la membrana va a chocar con la pared celular y eso va a evitar que estalle, ya que estalle, así. Por lo tanto, a la vacuola le pasa lo mismo, pero a nivel citoplasmático. La vacuola se llena de agua y empieza a presionar los organelos contra la pared, contra la membrana y contra la pared. Entonces la vacuola puede generar mayor presión interna y eso le conviene al vegetal. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, el vegetal o las plantas o las flores cuando están apareciendo en primavera y yo quiero cortar una, me cuesta mucho cortarla con la mano. No puedo llegar y tirar la flor, ¿ya? Porque si la tiro va a parecer como que fuera de goma. ¿Ya? O el mejor ejemplo es el cochayuyo. Si yo saco un cochayuyo recién sacado del mar y lo trato de romper con la mano, no voy a poder. Va a ser como si fuera goma. ¿Ya? Y eso se debe a la presión interna. Hay tanta presión de agua adentro que el cochayuyo está en un estado de turgencia muy alto. Y eso le confiere una resistencia adicional a todos los vegetales, porque todos tienen pared celular. ¿Ya? Entonces, un vegetal en un medio hipotónico sufre turgencia. ¿Pero eso afectaría a la estructura de la célula? No, no, porque el diámetro en general del tejido siempre está delimitado por la pared celular. Entonces, como que cada célula ocupa su propio espacio. ¿Ya? Ahora, si hay mucha agua disponible, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer la planta? Va a tratar de sacarla por algún lado. Y normalmente los vegetales, salvo los cactus, ¿ya? Pierden agua por evaporación. Entonces, en cierta forma, lo están perdiendo cuando hacen el intercambio de gases. ¿Ya? Por eso no los afecta. Ahora, si yo tengo una planta llena de agua, lo más seguro es que la planta se me muera porque se me infecta con hongos. Y eso es lo que le termina pasando al vegetal. ¿Ya? Los cactus son otra cosa, sí, porque ellos no tienen hojas. Entonces, al no tener hojas, no pierden agua por desecación. Al contrario, la almacenan. Ellos siempre están en un estado de turgencia. Si ellos caen en estado de plasmólisis, es muy difícil poder resucitar ese pobre cactus. Entonces, ellos siempre fisiológicamente están llenitos de agua adentro. ¿Ya? De hecho, siempre se decía que pelar un cactus en un desierto era como para salvarse, o pillar un cactus como pillar agua, ¿ya? Porque si yo lo corto, soy capaz de cortarlo, voy a encontrar que adentro hay mucha agua disponible, ¿ya? Ahora que esa cuestión sea peyote y me vayan volar después, ese ya es otro verso, ¿ya? Pero claramente esa agua es aprovechable, ¿ya? Así que en ese caso, son de calle, sí, pues ellos son choros, pues no se van a desecar así como así, pues. Aparte que el cactus adentro tiene
el agua la tiene en estado como que tiene unas cubiertas cerosas entre medio. Entonces el agua fluye, el floema fluye, pero siempre está ahí contenido, ¿ya? Entonces nunca se va a perder esa agua por mucha calor que haya afuera. Y a diferencia, si yo tengo un gomero, por ejemplo, en ese mismo lugar, lo más seguro es que el gomero se me deseque, ya pierde el agua porque se le evaporó por las enormes hojas que tiene. O sea, al final el problema para las plantas son las hojas, porque en el momento que hacen los intercambios de gases y abren los estomas, que son como las narices que tienen debajito de la hoja, ahí pierden aire y pierden agua, ¿ya? Entonces es una pérdida continua de agua. Por eso el cactus evolucionó para no tener hoja, para no perder agua. Al final es por eso, ¿ya? Sí, pues son como viscosos los fluidos internos, ya que tienen los cactus, ya son como de gelatina. O otro buen ejemplo que también es como una variante de los cactus, que son el aloe vera, ¿ya? Y ese como gel que tiene el aloe, en realidad el porcentaje mayor es ese gel, ¿ya? Pero un 70% de agua. Entonces también ahí hay agua contenida, ¿ya? Claro, el aloe, justamente, que en cierta forma es como un tipo de cactus. No es un cactus, pero es más o menos parecido a un cactus, ¿ya? Entonces, la célula vegetal en medios hipotónicos, ¿ya? Sufre turgencia y en medios hipertónicos sufre plasmólisis, ¿ya? Es que depende de la persona, porque el tema es que el fluido del aloe no tiene puro gel de aloe, po. Esa es la cuestión. Podría tener un medio urticante, por ejemplo, o tener algún hongo dando vueltas por ahí, yo no me estoy dando cuenta, o alguna bacteria, y eso sí podría generar mi irritación, po, ¿ya? Entonces, claro, hay personas que se lo aplican de forma directa y que no les pasa nada. No quiere decir que a otro sea exactamente igual, ¿ya? Particularmente los vegetales que tienen siempre mecanismos de defensa que son urticantes. Al final eso es lo que ellos buscan, es la única forma que tienen como para poder defenderse de un ataque externo, ¿ya? Eso. La piña también, ¿ya? Claro. Sí, o el kiwi también, po. Los kiwis también tienen esas cosas como una persona que tiene la lengua muy sensible siente ardor, ¿ya? Y lo mismo con la piña. El centro de la piña no es muy... Si la persona lo aguanta, ¿ya? Hay una enfermedad que tiene personas que tienen como la lengua partida, ¿ya? Tienen muchas partiduras en la lengua. Pero eso se debe a una falla, no a una falla, es una característica genética en realidad. Ni cosas picantes o calientes pueden comer, ¿ya? Y en el caso del kiwi y la piña, les genera ardor, po. Son muy sensibles de esa zona, ¿ya? Voy a... sí, pues, sí, claro, para el que no le molesta, por ejemplo, sí, pues súper rico, pero lamentablemente hay personas que les molesta, po. Y ahí sí que, y ahí sí que no creo que sea tan cómodo. Ya, pues bueno, ahí están los ejemplos y ya algo los dimos. Lo que pasa es que quiero hacer ejercicios. ¿Por qué secar la carne se le pone sal? Para que pierda el agua. Entonces la tengo en un medio hipertónico. Y eso es lo que hace cuando se hace el charqui, po. Sí, pues quiero hacer ejercicios de vasos. Y lo mismo con la aliñada de la ensalada. También la estoy dejando en un medio hipertónico y por ende la ensalada o las plantas o las células vegetales que quedan ahí van a perder agua. ¿Ya? Ahí sí. Y ahí está el ejercicio. D 1 y 2. Veamos, a ver. En la figura se muestra un experimento en el cual se ha puesto una bolsa membranosa cerrada conteniendo una solución acuosa de proteínas, que son las que actúan como soluto, en el interior de un vaso que contiene solo agua. Entonces ahí colocamos la membrana y al cabo del rato pasó algo. Del experimento se puede deducir correctamente que la membrana es semipermeable. A ver, para poder determinar que la membrana es semipermeable, lo que hay que hacer, en resumidas cuentas ahí, es saber si se movió el soluto y el agua, ¿ya? Cuando es semipermeable o cuando se menciona la membrana plasmática como algo semipermeable, ¿ya? En realidad es que permite el movimiento tanto de soluto en una dirección y el agua en el sentido opuesto, ¿ya? Al final es eso. En ningún momento dice que no lo sea, ¿ya? Entonces lo más seguro es que así sea y el por qué ocurrió el fenómeno, así que el uno es cierto, debería ser verdad. El movimiento de las moléculas es por osmosis. Ya sí, el agua, por ejemplo, se va a mover por osmosis, así que en cierta forma eso es cierto también. Y las proteínas son muy grandes para atravesar los poros de la membrana. A ver, vamos a ver al tiro si esto es cierto. ¿Por qué? Porque yo supongo
que la membrana, que el agua, ya en este caso, son esos puntitos, ¿ya? Y la membrana, o sea, las pelotitas grandes que se ven adentro, son las proteínas. Deberían ser las proteínas. Ahora, en este caso, yo no veo nunca proteínas afuera y siempre se quedaron adentro. Probablemente lo que hacen las proteínas es generar esa diferencia y van a ir permitiendo el ingreso del agua. Y el agua progresivamente va a entrar y las proteínas van a tratar de salir, pero no pueden hacerlo. ¿Ya? Entonces, claramente es el por qué se fue llenando de agua, en este caso el globito o la bolsita, y ocurrió el fenómeno. ¿Ya? Por lo tanto, la 3 no me convence. Vamos a ver al tiro cuál es. Este es el facsímil del año de la pera. Muy bien. Sí, vamos a anotarlo ahí en el PPT. Perfecto. No estábamos tan olvidados entonces. Alternativa correcta, letra D de dedo. Muy, muy bien. Debería ser unidos. ¿Ya? Entonces, eso en ese caso tenemos que considerarlo así. Ahora, ejercicios de vasitos no son muchos actualmente. ¿Ya? Normalmente los ejercicios están viniendo como este que está aquí. ¿Ya? Ese es el ejercicio, es un ejercicio, perdón, pregunta 3 del año 2000, de la admisión 2021, del facsímil que se publicó en pandemia el 2020. Así que démosle, po. Voy a ver si pillo otro de vasito, que tengo todos los facsímiles, entonces tengo que buscar uno por uno. Pero deberían haber. Los más antiguos siempre tienen. Siempre tienen. O sea, el legendario ejercicio de vasito. Hay uno que me mató una vez que lo vi, lo tuve malo. Y fue el único ejercicio que tuve malo. No, aquí no hay. Y de ahí me psicosié. Como que todos los ejercicios de vasito los tenía mal. Sí, pues, antiguamente se preguntaba hasta el ojo. Ahora ni eso. Mira, no hay ejercicio de vaso. 2011. La E. Con respecto a la difusión simple y la difusión facilitada, es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte, ya, en ambos, difusión simple y facilitada, las sustancias movilizadas presentan alta masa molecular. Ya, la A debería ser una definición de difusión facilitada. Ya, así que la A, en este caso, en ambos tipos. La clave está aquí, po. Tiene que ser una definición que se aplique a los dos. La A se aplica solo a difusión facilitada, así que la A no es. La B se requiere de la hidrólisis de ATP. Hidrólisis de ATP es lo mismo que decir gasto de energía. ¿Ya? Como ambas difusiones son transportes pasivos, eso es lo que tienen en común, ¿ya? Y no gastan energía, la B es falsa. La C, la sustancia movilizada atraviesa la bicapa fosfolipídica. La C es definición de difusión simple, solo difusión simple. La D se requiere de proteínas transportadoras. Ya, la D es definición de difusión facilitada. Así que tampoco. No me queda otra opción. Po. El movimiento neto de sustancias ocurre, y esta es la gran definición de ambas. Es a favor del gradiente y por eso es transporte pasivo. Así que la alternativa correcta es la letra E. Muy, muy bien. Siguiente. De acuerdo a lo que vimos recién, estos son otros ejercicios que siempre aparecen. Mira, y este es el primero. ¿Ya? Lo más seguro, o no lo más seguro, pero lo recurrente es que esté entre los tres primeros el ejercicio de membrana. Voy a buscar si pillo más vasitos. Y aquí hay uno. Espectacular. No lo he hecho, así que, o sea, lo hice, pero hace muchos años atrás. Vamos a copiarlo. Por último, queda en el PPT. Si no lo alcanzamos a hacer, queda en el PPT. Y de esa forma, yo creo que es el que vamos a hacer después. La B, a ver, veamos. Voy a ajustar un poco esto porque es como grande el ejercicio. No es tan grande como el otro, pero igual ocupa espacio. Por error,
Un grupo de estudiantes mueve un tejido vegetal proveniente de una hoja desde un medio isotónico a un medio hipertónico. Flautas. Si es un medio hipertónico, yo me lo aprendí así. Es tan concentrado que los solutos apretan a la célula. Y como la apretan, la célula pierde agua. ¿Ya? Así me lo aprendía yo, tanto para la célula animal como para la vegetal. Ahora, en la vegetal se va a marchitar, no se va a ver probablemente, pero la célula animal sí, pues se va a arrugar, va a quedar como una estrella. ¿Ya? ¿Qué fenómeno experimentarán estas células? Ahora, aquí descarto al tiro, ¿ya? Crenación, por favor, ¿por qué no me pescas? Ahí sí, ahí sí, crenación, lo descarto, y la citólisis también, porque son fenómenos animales, y aquí dice que es un tejido vegetal. Entonces, o es esa, que son los fenómenos que sufre una célula vegetal. La apoptosis aquí lo pusieron cuando en este tiempo no habían cuatro alternativas. Esto fue solo para rellenar. La apoptosis es la muerte celular programada, ya que sufren ciertas células cuando ya tienen daños en su estructura genética o daños fisiológicos. ¿Ya? Y la célula en cierta forma como que se autoelimina. ¿Ya? Y esa es la apoptosis. Hay células que pierden esa capacidad y a veces se transforman en células tumorales. Nada que ver la apoptosis aquí. Esa es la apoptosis. ¿Ya? Es la muerte celular, pero programada por la propia célula. Y lo vamos a ver cuando veamos el ciclo celular. ¿Ya? Cuando terminemos esto, ya la próxima semana, vamos a ver el ciclo celular primero, después vamos a ver mitosis y después vamos a ver meiosis. ¿Ya? Y lógicamente la apoptosis es, como te digo, un mecanismo como de resguardo para evitar células tumorales. ¿Ya? Ya, pues, o es plasmólisis o es turgencia. Tú me pusiste B y después me pusiste A, ¿o no? ¿B o A? Ahora, mira, si yo tengo una célula en un vasito, y ahí está mi célula vegetal, y es como un cubo la célula vegetal, y ahí está la membrana plasmática, y ahí está el vaso, y ahí está el agua. Entonces, si yo tengo una célula que estaba isotónica en un medio normal, por así decirlo, sin movimiento de nada, y lo paso a una solución que tiene muchos solutos en su interior, muchos solutos, los solutos van a entrar y el agua progresivamente va a salir. Entonces la célula se va a ir arrugando. No va a sufrir turgencia, porque ahí estaría entrando el agua. ¿Ya? Entraría agua, entraría agua, entraría agua, y la célula progresivamente se empezaría a hinchar hasta que choque con la pared y no va a poder estallar. ¿Ya? Y eso ocurre, la turgencia ocurre en un medio hipotónico. Por eso, si a mí se me olvida regar las plantas y chuta, me las encomendaron con mucho cariño, tengo que tratar de generar agua destilada o hervir agua, ¿ya? Para poder transformarla, por así decirlo, en agua destilada y esperar que se enfríe, ¿ya? Y ahí regar esas plantas con agua destilada y va a recuperar su turgencia. ¿Ya? Ese es como un datito. Compro nuevas, sí, claro. Si es que alcanzo a comprar nuevas sería lo ideal, po. Pero si no me acordé, lo más seguro que en una hora pueda arreglarlo con agua destilada. ¿Ya? Así que ahí en caso de emergencia, sí, se puede hacer con agua destilada. Eh, Turgencia no puede ser porque eso es en un medio hipotónico. La turgencia siempre ocurre en un medio hipotónico. Si el medio es hipertónico, siempre va a sufrir plasmólisis. ¿Ya? Así que debería ser la letra A. Estoy perdido con el mouse. Ahí sí. Letra A, está bien. Plasmólisis. Pasa piola, compro una pasa piola. Sí, sí, pues si lo alcanzáis a hacer, pero si es un domingo a las 8 de la noche, no creo que pille plantas nuevas. Otro, ya, este es nuevo. No, no, perdón. Este es el que pillé recién. No lo he hecho, ¿ah? Así que démosle juntos. La figura muestra una vesícula pequeña en el interior de otra que tiene un volumen 5 veces mayor. ¿Ya? Ambas están sumergidas en un contenedor con solución acuosa de sacarosa a los 10 micromolares. Se indica el contenido inicial de cada vesícula. Estos son con trampa, siempre tenían una trampa esta cuestión. Las membranas de estas vesículas son elásticas y permeables solo al agua, no permiten el paso a la sacarosa. Ya es como el primer ejercicio. ¿Ya? Solo permiten el movimiento, la osmosis. Al respecto, ¿qué se observará cuando el sistema alcance el equilibrio? Y este es un ejercicio, lo voy a buscar. ¿De qué año es este ejercicio? Es del año 2011. Estos siempre venían con un pero.
Entonces la de adentro tiene más sacarosa que afuera. Claro, y la vesícula aquí entre medio, mira lo que dice, entre medio tiene agua destilada y aquí afuera hay sacarosa. Entonces tengo dos medios distintos. Se lo roba la vecina. Hay dos medios diferentes, po. Tengo que entender primero qué está pasando del medio externo a la primera capa y después de la capa entremedia hacia el medio interno, ya que van a ser fenómenos distintos. Sí, po, van a ser fenómenos distintos. A ver, si afuera tengo más sacarosa y aquí tengo agua destilada, la sacarosa aquí entra. Por ende, el agua sale. Eso es lo primero que tengo que deducir. Voy a cambiar de color. Vamos a color vamos a ponerle color azul para indicar que ese es el agua. Entonces, el agua progresivamente, desde este punto, va a empezar a salir. Ah, porque la sacarosa entra. Ah, pero la sacarosa hace presión. No entra, pero va a hacer presión igual. ¿Ya? El agua va a empezar a salir, salir, salir. Entonces, la primera vesícula debería reducir su tamaño. ¿Ya? Y aquí adentro tengo una alta concentración, o sea, es hipertónica. Y aquí esta cuestión está, si así es hipertónica, los solutos deberían hacer presión, moverse en sentido hacia el medio que está perdiendo agua. Ya la sacarosa debería hacer esto. Debería. No sale porque no puede, pero hace la misma presión. Y por ende el agua debería pasarse. Ah, ya, ya, perfecto, ya entendí. Debería entrar agua. Ya. Llevo. Sí, está acuático, sí, hay que. ¿Por qué? Porque son tres medios. Entonces, yo tengo que entender que la sacarosa va a hacer presión para que la vesícula que tiene agua destilada la pierda. Y a su vez, la vesícula que está dentro, la oscura, ya la que se ve en gris, progresivamente le va a ir quitando agua a ese espacio que ya lo está perdiendo. Entonces va a llegar a un punto en que las dos membranas van a juntarse, ya sea porque la de adentro se infló, ¿ya? O en su defecto la de afuera se colapsó, perdió agua, se arrugó. Y entonces van a terminar chocando. ¿Ya? Eso es lo que debería pasar. Entonces, en función de eso, tengo que ir a la respuesta abajo. Sí, y este ejercicio, vuelvo a repetir, desde el 2011. Así eran los ejercicios antes. Eran cuáticos y por eso es que aquí uno normalmente había que hacerlo con mucha calmita. Al respecto, ¿qué se observará cuando el sistema alcance el equilibrio? Veamos. Veamos. Ambas vesículas colapsan, no. Colapsa la de afuera. ¿Ya? La vesícula grande va a colapsar, va a achicarse, en resumidas cuentas, y la de adentro va a agrandarse. Y entonces no van a poder colapsar. Van a chocar, sí, ambas membranas, pero en ningún caso van a colapsar ambas, porque no tienen las mismas concentraciones. Si tuvieran las mismas concentraciones, ahí sí podrían colapsar ambas. ¿Ya? El número chistoso, sí. Las vesículas pequeñas se expandirá en un 50%. A ver. O no lo puedo determinar. Yo creo que no, porque para que se expanda un 50%, la concentración de sacarosa afuera debería ser de 25 milimolares. Para que alcance el 50%, podría tener la mitad de concentración. No lo puedo determinar, también podría ser. Ya la B me quedo con la duda. Quizás encuentre una que sea más. Bueno, es un signo de interrogación para mí. Debería. No, no la puedo determinar 100%. Vamos a ver la otra. C. La vesícula grande reducirá su volumen. No, la vesícula grande se expande. Ya empieza a entrar agua. Así que la C no es. La D. Ambas vesículas alcanzarán el volumen del contenedor. Del contenedor, no. No, 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 no. La chica quizá. Ya, pues a grande muchísimo. Pero igual es como difícil. Y la de afuera se va a reducir, pues está reduciendo su tamaño, está perdiendo agua. Así que la D tampoco es. Y la E
La E, la vesícula pequeña alcanzará el volumen. Ya, esa me gustó. La vesícula pequeña alcanzará el volumen de la más grande. Claro, porque la vesícula pequeña se va a hinchar, la grande se va a achicar y va a llegar a un punto en que se van a tocar. Esa sí me responde lo que va a ocurrir cuando alcance el equilibrio. La B no sé, no lo puedo determinar así a grandes rasgos porque no tengo, tendría que tener la cantidad de agua que hay afuera, en el estanque, la cantidad de agua destilada, entonces me faltan datos. Yo me quedo con esa. Veamos la respuesta, pues, a ver. Esto tenía un tremendo clavijero, a ver. 2011, claves de biología. Este es el ejercicio 11ME, módulo electivo, eso es ME, por si acaso. Claro, si te das cuenta, el electivo tenía ejercicios más difíciles. Y ahí estamos. 11E, no estábamos tan equivocados. Debería ser la E. Así eran los ejercicios. Estos eran los famosos vasitos que nos hacían ver, ¿cómo se llama? Monitos de colores, po, justamente. Y aquí, ¿qué es lo que tenía que hacer? Es jugar en tres soluciones distintas. La solución que estaba afuera, la solución del vaso, con la de agua destilada, era una. Y la solución de adentro, de la vesícula más chica, la vesícula de color gris, con el agua destilada, había otro juego de soluciones ahí. Entonces, después de hacer todo eso, de hacer todo ese análisis, cuál se agranda, cuál se achica, más o menos imaginar qué es lo que iba a ocurrir, tenía que irme a la respuesta. Sí, pues estos ejercicios eran para tomarse el tiempo, no eran para hacerlo así a la rápida. ¿Ya? Los ejercicios ahora, como tú lo viste antes, bueno, ahí le puse la alternativa, va a quedar guardada en el PPT. Ahí está la. Los ejercicios son como esto. ¿Ya? Son ejercicios de texto, son normalmente el primer, segundo, tercer ejercicio de membrana plasmática, ya como que no son tan complicados. En el electivo sí me pueden lanzar un ejercicio de un vasito, pero no creo que sea este ejercicio así como está, es un vasazo, es un vasito bien complicado. ¿Ya? Voy a ver si pillo más ejercicios de vasitos, llegué hasta el 2011, a ver si pillo otro y agregar otro después. ¿Ya? Ya, pues Patricio, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal. ¿Ya? Así es que voy a subir todo al tiro para que no se me pase. Y tengo ejercicios de membrana, así que también ahí sí tengo vasitos. Ahí tengo más vasitos todavía. ¿Vale? Nos vemos. Chau, chau. Un abrazo. Mi archienemigo, sí, pues, de todos de todos nosotros los vacíos. De hecho, fue una batalla legendaria esta que tuvimos recién. Sí, estaba complicado. Chao, Patricio, nos vemos.